Hola, mi nombre es Arly Goicoechea. Hoy vamos a hablar del tema número 11, que es funciones lógicas. Dentro de las funciones lógicas vamos a contar con las funciones de sí, la función de y la función de o. Función y, la función o y la función sí. Y también vamos a hablar de la función sí, error. Entonces vamos a empezar por una breve explicación. La función sí nos va a permitir realizar comparaciones lógicas entre un valor y un resultado que nosotros esperamos. Es decir, nos puede salir el resultado verdadero o falso, menor o mayor, alto o bajo, etc., de acuerdo a lo que nosotros personalicemos. Entonces, la función sí consta de la expresión lógica y el resultado lógico que nosotros esperamos. En este caso podemos personalizarlo, podemos ponerlo verdadero o falso, desaprobado o aprobado, etc. Entonces, para entenderlo un poco mejor, vamos a utilizar la función, que consta de igual si vamos a decir en este caso, si Marco, seleccionamos el dato de Marco, es mayor si Marco es mayor a Juan, entonces vamos a decir punto y coma, vamos a poner acá. En este caso vamos a personalizar, como ya les había dicho, el resultado lógico que nosotros esperamos. La expresión lógica va a ser esto: si Marcos es mayor a Juan, entonces acá viene el resultado lógico. Entonces vamos a poner, si Marco es mayor a Juan, entonces abrimos comillas, vamos a poner mayor, cerramos comillas, punto y coma. En el otro caso que pase, entonces vamos a decir, si Marco es menor a Juan, entonces que nos salga menor. Los paréntesis, vamos a cerrar paréntesis y le damos paréntesis y le damos enter. Al darle enter nos sale como aquí, nos dice que si Marco es mayor a Juan, entonces aquí el resultado tiene que salir mayor. Si en caso Marcos, por ejemplo acá le ponemos a Marcos, le vamos a poner el 8 años, entonces automáticamente se va a actualizar acá menor. ¿Por qué? Porque Marcos es menor a Juan, entonces acá va a salir el resultado que es menor. Acá lo vamos a dejar en 18. Sale mayor. Entonces en eso es lo que consiste la función sí. Vamos a pasar acá, donde trata de la función sí. En este caso nos trata de alumnos de un promedio y que el resultado tiene que salir de acuerdo al promedio, si está aprobado o desaprobado. Entonces, la función sí, como ya les había dicho, nos permite realizar comparaciones lógicas entre un resultado y un resultado que nosotros esperamos. Para ello podemos personalizarlo, ponemos, como en el anterior caso vimos, mayor, menor. En este caso vamos a utilizar aprobado, desaprobado. Entonces vamos a utilizar la función. Para ello nosotros vamos a decir lo siguiente. Si el alumno, acá el alumno Marcos tiene un promedio de 18, entonces en este caso vamos a decir, si este promedio es menor a 10, entonces está desaprobado, si es menor. Si el promedio es mayor a 10, entonces va a ser aprobado. Entonces, vamos aquí. Igual, si, vamos a decir que si este promedio es mayor, acá vamos a ingresar la función si. Igual, si. Vamos a decir que si este promedio es menor a 10, si es menor a 10, vamos a decir
que entonces va a estar desaprobado si es menor a 10. Debe ser que este promedio sea mayor a 10, entonces vamos a decir que va a estar aprobado. En caso contrario, vamos a decir que está desaprobado. Y cerramos paréntesis. Sí. Cerramos paréntesis y le vamos a dar enter. Y me sale que aquí está desaprobado. ¿Por qué me salió que estaba desaprobado? Porque acá le puse yo que si este promedio era menor a 10. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Que este promedio, si este promedio es mayor a 10, entonces está aprobado. Si este promedio es menor a 10, entonces está desaprobado. Vamos, corregimos ahí. Ahí está. Nos dice que está aprobado. ¿Por qué? Porque el promedio acá que presenta el alumno Marcos es mayor a 10. Entonces está aprobado. Lo mismo vamos a hacer con lo siguiente. Entonces, decimos que si este alumno que es José tiene un promedio de 15, si este promedio es mayor a 10, entonces estará aprobado, pero entre comillas, aprobado, y cierro comillas, punto y coma, abro comillas, de caso contrario, desaprobado, y cierro comillas, cierro paréntesis y le doy enter. Nos dice que también está aprobado. Entonces aquí simplemente vamos a arrastrar nuestra fórmula, sacar el signo de más y arrastramos. Como pueden ver, aquí dice 10 está desaprobado. Delia dice 15 está aprobado. Jorgita 9 está desaprobado. Entonces, lo mismo vamos a hacer en el siguiente cuadro. Entonces, acá en el siguiente cuadro, en el caso número 2, vamos a hacer la misma función, pero ya no vamos a escribir entre comillas aprobado o desaprobado, sino vamos a utilizar lo de acá. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Escribimos la función igual si abrimos paréntesis, decimos que si este promedio de acá es mayor, entonces decimos que si este promedio de aquí es mayor, acá como podemos ver vemos una celda con el número 10, entonces aquí tampoco no vamos a escribir si es mayor a 10, entonces vamos a seleccionar la fila, vamos a fijarlo, algunos pueden fijarlo con F4, en mi caso voy a fijarlo poniendo el signo de dólar antes de la C y después de la C. Decimos entonces que si este promedio de acá es mayor a 10, entonces, punto y coma, vamos a seleccionar el de acá, aprobado, también fijamos acá, con el signo de dólar antes de la D y después de la D. Vamos a decir que si esto está aprobado. De caso contrario, entonces, punto y coma, punto y coma, entonces desaprobado. También lo fijamos con F4, en mi caso yo lo fijo así, poniendo antes y después de la D el signo de dólar. Y cierro paréntesis, le doy enter y como pueden ver me salió aprobado. Entonces, lo de fijar lo hago para que cuando yo deslice la fórmula hasta abajo no se me vaya a mover
no se me vaya a mover la fórmula, porque yo necesito que la celda con el número 10 y las celdas con la palabra aprobado y desaprobado siempre estén fijos en mi fórmula. Entonces lo deslizo hasta abajo y me sale aprobado aquí 15 porque 15 es mayor que 10. En 10 me sale desaprobado, 15 me sale aprobado y 9 desaprobado. Entonces ese es el segundo caso de la función sí. Ahora vamos al tercer caso que nos dice: aprobarán el curso los alumnos que tengan promedio mayor o igual a 15 y además que sus inasistencias no hayan pasado de 3 faltas. Entonces acá nos da más condiciones. Entonces aquí vamos a utilizar la función sí. Ponemos igual sí, abrimos paréntesis y le ponemos también y otra vez abrimos paréntesis. Esta ya es una función, ¿cómo se puede decir?, anidada o complementada. Entonces, vamos a hacer una función en compañía, o sea, la función principal sí, pero también vamos a utilizar dentro de la función sí la función y. Entonces vamos a poner igual sí, abro paréntesis y abro paréntesis. Sí, este promedio de acá que dice el alumno Marcos Matemática, si este promedio de acá es mayor acá es mayor o igual que 15. Entonces, si este promedio es mayor o igual que 15, porque nos dice aprobarán el curso los alumnos que tengan promedios mayor o igual a 15. Entonces, si este promedio acá es mayor o igual a 15, seguimos. Entonces, punto y coma. Entonces, seguimos, punto y coma. Decimos que si este 17 es mayor o igual a 15, seguimos, punto y coma. Decimos que si este promedio de historia, que es 15, usamos aquí, es mayor o igual a 15, adicionalmente nos pone una condición que dice y que sus inasistencias no hayan pasado de 3 faltas. Entonces hacemos lo siguiente, punto y coma, que inasistencias, vamos a poner inasistencias menor o igual a 3, cerramos paréntesis, punto y coma, vamos a decir, abrimos comillas, vamos a decir aprobado. Si cumple todas las condiciones, entonces estaría aprobado, punto y coma. Caso contrario estaría desaprobado. Ahora cerramos paréntesis y le damos enter. Como pueden ver, ahí está. Entonces acá me salió desaprobado. Entonces lo cual hay un error porque inasistencias tiene solamente uno y sus promedios son mayor o igual a 15. Entonces acá hay un error. Entonces vamos a verificar la fórmula. ¿Dónde está el error? Aquí está el error. Entonces yo he puesto acá mayor, acá era menor o igual. No se ha marcado bien. Sí, ahí está, menor o igual.
rectificado, entonces me sale aprobado. Voy a autocompletar. Ahí está. Entonces, aprobado, desaprobado, desaprobado, aprobado y desaprobado. Acá en desaprobado está desaprobado porque tiene 3 inasistencias y también tiene un promedio menor a 15. Entonces, no puede estar aprobado. El segundo desaprobado que sale dice, acá en sus promedios sí está mayor a 15, pero tiene 5 inasistencias. Entonces, desaprobado. El último nos dice, el último tenemos que tiene Jorge, tiene un promedio menor a 15 en historia y tiene 0 inasistencias, igual está desaprobado. Entonces, eso es el tercer caso de la función sí. Ahora vamos a ver el número 4. El caso número 4 nos dice, todos los alumnos que aprueben al menos una asignatura con un promedio mayor e igual a 15 irán de viaje. Entonces aquí vamos a utilizar la función sí. Vamos a hacer lo siguiente. Igual si abrimos paréntesis, vamos a utilizar la función sí pero complementada con la función o y volvemos a abrir paréntesis. Vamos a decir lo siguiente. Si este alumno que tiene promedio de matemática 16 es mayor o igual a 15, seguimos. Punto y coma. Si este promedio del lenguaje es mayor o igual que 15, punto y coma. Seguimos. Si este promedio de aquí es mayor o igual a 15, entonces seguimos. Punto y coma. Si este promedio en geografía es mayor o igual a 15, entonces cierro paréntesis, punto y coma, abro comillas. Si al menos en un curso estuvieran aprobados o tendrían un promedio mayor a 15 o igual a 15, irían de viaje. En caso contrario, no irán de viaje. Entonces aquí hay que ponerle si irán, cierro paréntesis, punto y coma, abro comillas, no irán, cierro comillas, cierro paréntesis y le doy enter. Acá me dice, en el primer caso, sí irán. Entonces vamos a deslizar aquí. Ahí está. Entonces, ahí nos sale los resultados. En el primer caso, nos dice que el alumno Marcos tiene un promedio mayor o igual a 15 hasta historia. En geografía tiene menor a 14, pero la condición era que si al menos estuviera aprobado una asignatura, sí iría. En este caso está aprobado 3 asignaturas, entonces sí irá. El segundo caso en matemática tiene 12, lenguaje 12, historia 8, geografía 13. Entonces ningún curso tiene aprobado, entonces la condición no se cumple, entonces no irá. En los demás casos al menos una asignatura está aprobada, entonces sí irá. Entonces eso es el cuarto caso de la función sí, que está en función con la función o. Entonces, en el caso 5 nos dice, tendrán derecho a viajar todos los alumnos que, la primera condición, estén al día en sus cuotas. La segunda condición, que su promedio sea mayor o igual a 15 o su recuperación mayor a 16. Entonces vamos con la función. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la función sí complementada con la función y también complementada con la función o. Entonces empezamos. Vamos aquí a la barra de opciones.
fórmulas igual si, abro paréntesis, y abro paréntesis, o, y abro paréntesis. Entonces voy a decir lo siguiente: si, vamos a decir, si el promedio es mayor o igual a 15, entonces eso es nuestra primera expresión lógica. También vamos a decir punto y coma. Si acá la recuperación es mayor o igual a 16, entonces acá vamos a corregirlo, es nada más mayor a 16. Entonces decimos que si el promedio es mayor a 16, porque no nos dice mayor o igual, nada más nos dice mayor, entonces nada más es el signo mayor. Entonces ahí cerramos paréntesis, punto y coma. La otra condición nos dice que si esta condición pago es igual, abro comillas, pago, cierro comillas, porque nos dice que si están al día, entonces también van que estén al día y que tengan el promedio mayor o igual a 15, o su recuperación sea mayor a 16 y también estén al día, entonces van a poder ir de viaje, si no, no van a viajar. Entonces ahí cerramos paréntesis, punto y coma. Entonces, de cumplirse las condiciones, entonces viaja. De no cumplirse las condiciones, entonces no viaja. Cierro paréntesis. Entonces cerramos paréntesis y le damos enter. Entonces acá la primera, vamos a deslizar la función todo hasta abajo. Ya. Entonces nos dice, la primera dice viaja, porque viaja, vamos a analizarla. Entonces, las condiciones eran lo siguiente: que los alumnos viajarían si están al día en sus cotas y si el promedio es mayor o igual a 15, y también si su recuperación es mayor a 16 en caso de los alumnos que hayan desaprobado. Entonces el primero, su promedio fue 17 y sí pagó, entonces sí viaja. El segundo dice no viaja. ¿Por qué no viaja? José es deudor, aparte de ser deudor, su promedio es menor a 15 y su recuperación es 0, entonces no viaja. El tercero, Carlos, dice que pagó, su promedio es 15, entonces no tendría la necesidad de la recuperación, sí viaja. Delia, deudor, promedio 12, su recuperación es 19, pero no viaja. ¿Por qué? Porque no ha pagado, entonces es deudora. Entonces, así haya aprobado, no puede viajar. Jorge dice, pagó, su promedio es 8, pero su recuperación es mayor a 16. Entonces, sí viaja. Entonces, así funciona la función si en complementación con la función y la función o. Entonces, ahí terminaría el tema de la función si. Vimos la función si, vimos la función si y, vimos la función si o y la función si y también o en complementación. Entonces, ahora vamos a pasar a la explicación de la función y. Entonces, ¿qué nos dice la función y? ¿O para qué nos sirve la función y? Para entenderlo un poco mejor. A ver, la función y nos dice que es una forma lógica que devuelve un resultado verdadero o falso dependiendo de que si cumplen o no determinadas condiciones.
Es decir, nos va a salir un resultado verdadero si todos los argumentos o todos los datos se evalúan como verdaderos, y nos va a dar el resultado de falso si uno o más argumentos se evalúan como falso. Esta función también nos va a servir para complementarlo con la función si, como ya vimos anteriormente, que en la función si complementamos con y, también complementamos con la función o. Entonces, también nos va a servir para complementar con la función y nos va a permitir evaluar las expresiones lógicas y saber si todas son verdaderas o si son falsas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos dice primeramente que la función y consta de tres partes, ¿no? La expresión lógica, el resultado lógico que necesitamos que arroje, verdadero o falso, y como tercero nos dice que para que sea verdadero el resultado lógico tiene que ser todas las expresiones lógicas verdaderas, y para que sea falso tiene que al menos una o varias ser falsas. Entonces, vamos a decir en este caso que si queremos que este alumno apruebe, vamos a poner el rango 13, mayor a 13 apruebas, menor a 13 desapruebas. Entonces vamos a decir, si este alumno tiene promedios mayores a 13, mayor o igual a 13, estaría aprobado. Si este alumno, pero en todas las materias, o sea, en matemática, lenguaje, historia, en todos, tenga un rango de 13, de igual o mayor a 13, sería aprobado. En caso de que, por ejemplo, acá el lenguaje nos salga el promedio 10, entonces ahí habría uno falso, entonces ahí nos saldría que ese alumno no va a aprobar. Entonces, para entenderlo mejor, vamos a utilizar la función que es lo siguiente. Hacemos igual y vamos a decir que si 16 es mayor o igual a 13, en este caso, punto y coma, la otra expresión lógica sería acá en donde el promedio del lenguaje. Entonces diríamos que si este es mayor o igual a 15, punto y coma, la otra es esta, que si este es mayor o igual a 15, corrección, en este caso sería mayor o igual a 13, porque en el ejemplo utilizamos mayor o igual a 13. Entonces, en este caso, para utilizar la fórmula y entenderla mejor con el ejemplo, vamos a utilizar mayor o igual a 13. Entonces, vamos a cerrar paréntesis y le damos enter. Nos sale verdadero. ¿Por qué verdadero? Porque el 16 es mayor que 13, el 17 es mayor que 13, el 18 es mayor que 13. Entonces va a salir verdadero. O en este caso que sale en inglés, pero es lo mismo, verdadero. Ahora vamos a pasar a los casos prácticos. Vamos a empezar, nos dice, nota. Determinar qué alumnos recibirán la diploma de honor. Para ello, deben de haber aprobado los 3 cursos con promedio igual o mayor a 15. Ellos deben de haber aprobado y con el promedio igual o mayor a 15. Entonces vamos a utilizar la función acá. Sería igual y, abre paréntesis, diríamos entonces que el promedio de matemáticas, que es 18, sería igual, si en caso sería igual o, no, perdón, porque es mayor o igual a 15, punto y coma. Entonces seguimos con el promedio del lenguaje. Si este promedio del lenguaje sería
mayor o igual a 15, que es la siguiente expresión lógica, punto y coma, que si este promedio de historia sea mayor o igual a 15, punto y coma, acá. Entonces cerramos paréntesis y le damos enter. Nos dice que es verdadero. ¿Por qué? Porque la nota nos decía determinar que alumnos reciban la diploma de honor. Para ello deben haber aprobado los 3 cursos con promedio igual o mayor a 15. En el caso de Marcos, en matemática, lenguaje e historia, todos sus promedios han sido mayores a 15. Entonces ahora vamos a deslizar nuestra fórmula. Todos los cuadros, ahí está. Verdadero, acá falso, falso, verdadero y falso. Entonces nos dice, José nos dice que no recibirá la diploma porque no cumple con la condición, que sería aprobar los 3 cursos con promedio mayor o igual a 15. Entonces aquí el lenguaje tiene un promedio menor a 15. Entonces eso no le dejaría recibir la diploma. En Carlos, lo mismo. En historia tiene un promedio de 10, entonces no cumple con la función de que sería la condición que nos pide que sea mayor o igual a 15. Entonces no recibiría. Delia. Entonces Delia tiene 18, 19, 17. Entonces ella sí recibiría porque cumple con la condición de que tiene un promedio mayor a 15. Jorge tiene en matemáticas un promedio menor a 15 y en historia tiene un promedio menor a 15, pero el lenguaje tiene el promedio igual a 15, pero la condición es de que los 3 cursos sean mayor o igual a 15, por lo tanto no recibiría. Entonces eso sería la función y. Vamos a practicar acá para tener más práctica. Entonces vamos a hacer acá de nuevo igual y abro paréntesis, me dice lo mismo, mayor o igual a 15, punto y coma, mayor igual a 15, punto y coma, esto de acá también mayor o igual a 15. Entonces cierro paréntesis y enter. Me sale verdadero. Como ya les expliqué arriba, porque cumple con todas las condiciones pedidas. Entonces lo mismo va a ser. Entonces eso es lo que consiste la función y, que anteriormente lo usamos con la función si. Entonces vamos a la siguiente, que es la función o. Vamos con la explicación de la función o. En la función o nos dice lo siguiente. La función o muestra verdadero si alguno de los argumentos es verdadero, desde el punto de vista lógico, obviamente. Y nos va a mostrar falso si todos los argumentos son falsos. Entonces, en este caso sería que nos sirve para evaluar expresiones simples y comprobar si cumplen 2 o más pruebas lógicas. Para entenderlo mejor vamos a utilizar la fórmula de la siguiente manera. Entonces entramos acá en este casillero, pero antes nos dice que la función o consta de 3 partes. Primero, la expresión lógica. Segundo, el resultado va a ser verdadero o falso. Y tercero, nos dice que para que sea verdadero, el resultado lógico tiene que ser al menos una expresión lógica verdadera. En caso de que todos sean falsos, entonces va a salir falso, como ya les expliqué. Entonces vamos a realizar la función. Entonces vamos acá. Igual o, abro paréntesis, vamos a decir que si esto es mayor o igual a 15, punto y coma, o si esto de acá es mayor o igual a 15,
punto y coma, o que si el promedio de historia es mayor o igual a 15, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces me sale verdadero. ¿Por qué me sale verdadero? Porque en la función O es necesario que una expresión sea verdadero para que salga el resultado verdadero. Si en caso todas fueran falsas, entonces mi resultado va a salir falso. Por ejemplo, ¿por qué me sale verdadero aquí? Porque, a ver, el promedio de matemática 12 no cumple con la función porque no es mayor ni igual a 15, es menor a 15. Historia igual es menor a 15, pero en lenguaje el promedio es 17, que es mayor a 15. Entonces, por esa razón me sale verdadero. Si en caso acá le pongo yo 10, automáticamente se me va a actualizar falso. ¿Por qué? Porque ninguna expresión me sale que cumple al menos, o sea, no cumple con las condiciones ninguna expresión. Al menos una, si cumpliera al menos una, entonces me saldría verdadero. Pero como no es así, entonces me sale falso. Pero acá vamos a volver originalmente al dato, que es 17, entonces me va a salir verdadero. Ahora, vamos aquí a los casos prácticos. Nos dice, nota, determinar que alumnos reciban la diploma de honor. Para ello deben de haber aprobado al menos un curso con promedio igual o mayor a 15. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Igual o, abro paréntesis, si esto fuera mayor o igual a 15, punto y coma, o si esto fuera mayor o igual a 15, punto y coma, o si esto de acá fuera mayor o igual a 15. Cierro paréntesis, enter. Entonces me sale verdadero. ¿Por qué? Porque en este caso todas las expresiones lógicas me salen como que cumplen la condición, porque todas son mayores a 15. Ahora vamos a arrastrar acá. Ahí. Acá tengo una falsa. ¿Por qué? Porque ninguna de las condiciones cumple. O sea, ninguna acá de la expresión lógica, ninguna de las expresiones, ningún promedio cumple con la condición. ¿Por qué? Porque matemática tiene 9, Carlos. En lenguaje tiene 11. En historia tiene 10. Entonces, no tienen al menos un curso mayor o igual a 15 para que cumpla la función. Como pueden ver. Entonces vamos a seguir practicando en el siguiente. Lo mismo. Igual o. No. Esta es otra función. Igual o. Abro paréntesis. Digo que si esto es mayor o igual a 15, punto y coma. Esto de acá es mayor o igual a 15, punto y coma, o que si esto es mayor o igual a 15, ahí está, me sale verdadero. Ya les expliqué por qué, porque tiene los mismos datos acá también. Ahí está. Entonces, acá no, tiene los mismos datos, perdón. Tiene los mismos nombres, pero no los mismos datos. Entonces acá vamos. Acá la primera cumple con la condición de que todos los cursos o los promedios tienen un nota 18, 17 y 16 que es mayor a 15. Entonces el último me sale falso porque ninguno cumple con la condición de que sea mayor o igual a 15. Si al menos hubiera un promedio que fuera 15 o fuera 16, entonces sí podría recibir la diploma. En este caso no puede porque no cumple con esa condición. Como por ejemplo acá José. José en matemática tiene 15, en lenguaje tiene 12, que es menor a 15, pero tiene dos expresiones lógicas que cumplen con la condición de que es mayor o igual a 15. Entonces sí recibe.
así sucesivamente. Entonces ahora vamos a pasar a la última función, que es la función si-error. La función si-error es una función que nos va a permitir identificar y corregir errores en una fórmula. Esta función nos va a devolver el resultado de la fórmula si no hay errores, o un valor si hay errores, o un valor personalizado si hay errores. Entonces vamos a aplicar la fórmula para entenderlo mucho mejor, la teoría. También podemos decir que la función si-error se puede utilizar para ocultar errores en una fórmula o sustituir errores por otra fórmula o por otra expresión. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, acá, a ver, igual este valor de acá entre este valor de aquí. Y le vamos a dar enter. Va a salir 50. Entonces acá arrastro para abajo. Y como pueden ver, aquí me sale dos errores. Primero me sale error porque no podemos dividir entre 0. El segundo error me sale porque acá falta un dato. Entonces la función si-error nos va a permitir corregir esto. Entonces, para que no nos salga eso, vamos a utilizar la función si-error. Vamos a demostrarlo. Entonces, igual si punto error, abro paréntesis, decimos que si esto entre esto, punto y coma, abro comillas, si esto dividido entre esto hubiera un error, entonces queremos que salga, a ver, observación, no, muy largo sería, entonces a ver, revisar. Cerramos comillas y cerramos paréntesis y le damos enter. Entonces me sale 50 ahí, voy a arrastrar acá. Como pueden ver, ahí está la diferencia. Normalmente yo podría utilizar acá, pero me va a salir esto. En caso de que yo quisiera que salga más ordenado, más estético, que se pueda ver mi informe o lo que yo esté haciendo, entonces en este caso voy a utilizar la función si-error. Y yo quiero que en caso haya un error en la fórmula, me sustituya por la palabra revisar. Que no me salga estos signos ni error, sino me salga esto, revisar, para yo poder ver lo que hace falta ahí. Entonces eso sería todo, muchas gracias.